Hola a todas, a todos, estamos muy contentos de tenerlas aquí presentes, les queremos dar la más cordial bienvenida eh, para conversar de un tema que nos apasiona, de un tema que es muy relevante y que en nuestro juicio también ha estado postergado por mucho tiempo en el ámbito educativo y en el ámbito de desarrollo personal y laboral también. Entonces hoy día queremos hablar de la importancia de educar las emociones en jóvenes. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas de lujo que tenemos hoy día, que tenemos a Rafael Vizquerra y Arnaldo Canales, personas destacadísimas que llevan muchísimo tiempo impulsando y trabajando por décadas. En el caso de Rafael, un investigador, un docente, un académico, una persona inspiradora que lleva décadas trabajando con la inteligencia emocional antes que esto se hiciera algo tan popular o tan relevante como ha ocurrido en los últimos años. Hola Arnaldo, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de compartir, Jaime, este panel, Paula y Rafael, estos espacios también que siempre son tan importantes para seguir sensibilizando la importancia que tiene el aprendizaje socioemocional en la sociedad. Así que aquí estamos felices de apoyar con un granito de arena. Perfecto. Y tenemos la parte final, y no menos importante, con Arnaldo, ¿bien? Porque Arnaldo, desde su experiencia como presidente de la Fundación Liderazgo Chile, eh, viene impulsando una serie de iniciativas en todo ámbito respecto a cómo darle importancia y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades socioemocionales. Entonces queremos que tú nos puedas compartir, Arnaldo, toda esta experiencia, toda esta idea, y alcancemos a conversar un ratito también con las personas que están esperando un poco conocer también qué podemos hacer en el ámbito educativo, qué podemos hacer en colegios, qué podemos hacer en universidades para, para comprometernos y ayudar a que la inteligencia emocional sean habilidades para todas y para todos. Así que te dejo, Bueno, Arnaldo, con mucho gusto. sí. Bueno, según el programa tengo 30 minutitos para poder contarles lo más en términos generales este desafío de poder cómo llevar la educación emocional a la realidad, que en el fondo y tal como lo he manifestado y antecedió mi presentación Rafael, esto requiere también la sensibilización de los docentes. Yo vi muchas preguntas de muchas personas que estaban ahí en el chat diciendo, bueno, ¿y cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo logramos trabajar con los docentes que tienen esta resistencia al cambio? Es un proceso lento, sin duda. Es muy simple de hacer, pero no es fácil, como se dice, que es una gran diferencia, porque requiere también un proceso que tiene que ser sistemático, continuo y permanente, y no por 2 horas, por 8 horas, por 20 horas, los seres humanos nos transformamos. Por eso es importante esto incorporarlo desde niño y que esto nunca pierda el sentido de esta continuidad que busca el proceso. Así que bueno, yo voy a compartir la presentación que, que tengo para poder ahí contarle un poquito de este trabajo que vamos a hacer con, las, con, este, con estos 30 minutitos que tengo para poder trabajar el tema. Denme unos segunditos para poder entregarle bien la presentación y ahí estoy. Bueno, ahora voy a compartir la presentación y les voy ahí, esta fue la invitación que me hicieron respecto a los desafíos que también requiere la educación emocional en el ámbito universitario, en la educación universitaria. Bueno, yo creo que es importante acá, antes que todo, siempre decir por qué es tan importante la educación emocional, por qué está puesto hoy día en esta moda, en este escenario de, si bien de virtualidad, requiere hoy día una toma de conciencia también de las instituciones y de los tomadores de decisiones para que esto no sea solamente una mirada asistencialista o reparatoria, que muchas veces también se ve muy mal de los flagelos que ya tiene el mismo sistema. Por lo tanto, aquí la educación emocional tiene un gran propósito y es un poco lo que quiero mencionar en este tiempo que tengo para proyectar. Tú, Jaime, me dices, ¿se ve bien? Solamente para quedarme con con esa tranquilidad que se está proyectando de buena forma. Sí, perfecto, Arnaldo, se ve Perfecto. muy bien Bueno, clarito. la pandemia sin duda ha sido la gran responsable de poner hoy día la educación emocional
en un escenario de urgencia y de importancia. Yo creo que tanto como yo como Rafael nunca habíamos tenido tanto trabajo y tanta demanda de distintas instituciones en América Latina, en Hispanoamérica, que nos estén preguntando por gestión emocional, por educación emocional, porque efectivamente es un tema que lamentablemente la pandemia vino a sacarnos el velo. Nos encontramos con un escenario donde los niños hoy día también pierden esta conectividad con los entornos, los vínculos relacionales con otros. Vemos también como los adultos mayores hoy día tienen tres emociones que son los que menos regulan, como el abandono, la soledad, la tristeza. Vemos también cómo el índice de violencia, estos comportamientos disruptivos, asociada a la rabia, a la ira, a la impulsividad, no son atendidas, no son regulados por nosotros mismos y generan comportamiento y conductas que estallan en violencia. Y tenemos violencia de género, tenemos femicidio, tenemos casos todos los días en diferentes prensas de América Latina que este tema se pone todos los días, cada cierto día en vitrina. Tenemos el teletrabajo, que obviamente también es una realidad, este agobio, este cansancio, los multitask que nos transformamos como profesionales, donde tenemos que estar absorbiendo esta realidad virtual. Y también tenemos los jóvenes que hoy día no saben cómo lidiar, y aquí me hago cargo un poco de lo que hablaba inicialmente, cómo también las instituciones educativas universitarias pueden ser también los canales, los entes que permitan, a través de las distintas áreas de bienestar, posibilitar el trabajo de educación emocional. En algunos casos les voy a comentar. Y obviamente, finalmente, todo lo que implica el estar en la casa encerrado con los conflictos propios de la interacción que tenemos con los vínculos que están presentes en nuestros hogares, a veces relaciones de conflicto con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con los adultos mayores, la violencia que antes mencionaba. Bueno, y quise tomar esto de un estudio que se hizo tiempo atrás y que de alguna manera es como la antesala, que dice que investigaciones asocian la violencia emocional en la infancia con los pensamientos suicidas en la adolescencia. Entonces, fíjense, y lo mencionaba Rafael, con este tema de cómo logramos que yo como adulto pueda impactar positivamente en un joven, y ojalá mi familia, mis redes de contención primaria, en este niño y en este preadolescente o adolescente, que se forme con este cofre, que cuando él lo abra se encuentre con herramientas, con un desarrollo de competencias que le permitan afrontar las distintas situaciones complejas que la vida nos lleva. No creo equivocarme cuando uno dice, bueno, ¿y por qué se suicida un joven? Rafael, que nosotros conversamos mucho este tema, es finalmente porque un joven que perdió la esperanza. Una persona que pierde la esperanza es que no ve en sus redes de contención, ni en sus padres, ni en sus hermanos, ni en sus amigos, ni en la comunidad educativa. En nadie ve una salida, no encuentra ninguna palabra de apoyo. Menos encuentra en él posibilidades de poder salir fortalecido en este momento adverso. Ustedes saben, al menos en Chile, y es probablemente que los números sean muy parecidos en América Latina, que por cada joven que se suicida, 20 lo intentaron y 50 lo están pensando. Hace poquito la UNICEF sacó el impacto del COVID en salud mental en adolescentes y jóvenes, y miren los datos, 27% de los jóvenes se sienten ansiedad y el 15% están manifestando estado de depresivo. Uno de cada dos jóvenes, es decir, el 50% siente menos motivación por realizar actividades que normalmente disfrutaba. No quieren hacer ejercicios, tanto más sedentarios, todo el día encerrados, las cortinas descubiertas, en entornos muy oscuros. Los jóvenes ahí, que seguimos viendo cómo podemos conectar con ellos. 43% de los jóvenes se sienten en una posición pesimista frente al futuro, y el 31% de estos jóvenes también lo manifiesta de esa forma. Entre quienes sintieron la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico-mental, 1 de cada 3 pidió ayuda a su círculo más cercano, es decir, 1/3. Y tristemente, los datos no son los más alentadores, particularmente en el caso de Chile. Más de 220.000 chilenos han planificado suicidio y más de 100.000 intentaron quitarse la vida. Cada año en Chile, en promedio, se suicidan 1.800 personas. Entre eso, la primera causa de muerte después de los accidentes de tránsito son los suicidios de los adultos mayores. Como les decía, el abandono, la soledad y la tristeza son las 3 emociones que menos regula un adulto mayor. Estos adultos mayores que han vivido todo su ciclo de vida
con sus lutos, con sus pérdidas, con la ida de sus hijos también, de sus vínculos, y empiezan a quedar solos. Y fíjense, no menos alentadores son los números de los suicidios de los jóvenes. 672 casos el año pasado. Eso no se visibiliza, lamentablemente está ahí, está escondido. Uno se entera de algún caso de los que trabajan en educación superior, cuando han escuchado que, hoy supiste que el caso de este joven se intentó suicidar, y llaman al equipo de bienestar de la universidad para que hagan un trabajo de asistencia frente al problema, a la reparación o a la intención reparatoria frente a un problema que ya explotó. Pero la pregunta aquí y el desafío que deberíamos hacernos, bueno, ¿y qué estoy trabajando en la prevención para evitar ir a reparar o generar un trabajo asistencialista cuando ya tengo el problema encima? ¿Me tengo que tener un psicólogo por cada joven? Entonces, hay casos de éxito y hay casos que hoy día están generándose. Tanto yo como Rafael hemos tenido la oportunidad de trabajar en universidades en otros países, y la Universidad del Norte, por ejemplo, de Barranquilla, tienen un departamento de bienestar que trabajan en la anticipación de esto, y están incorporando el desarrollo de las competencias emocionales en los docentes, están incorporando también estrategias para incorporar esto, no solamente como el taller aislado que se hacía antiguamente de salud mental, de orientación vocacional, sino que esto esté en el trabajo con los estudiantes de pregrado, posgrado, y también con los graduados, que se hacen también de estas miradas de las comunidades que siguen siendo permanentes en la universidad. Entonces aquí tenemos números, tenemos datos, y bueno, y decimos, bueno, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo podemos manifestar? En este trabajo que uno debería hacer, y un tema que para mí hoy día se ha generado como un tema muy relevante, y lo vengo manifestando en distintas charlas, es que la educación emocional, si bien es una estrategia para muchos, finalmente el aprendizaje vital para el desarrollo humano. Lo mencionaba en esta definición también Rafael, que finalmente a través de este sentir emocional, yo puedo tomar conciencia para poder también gradualmente desarrollar mis propias competencias emocionales para ponerlas al servicio de mi vínculo relacional con otros. Y eso implica que los docentes, implica que el estudiantado, que la familia se vincule para poder generar estos entornos mucho más potentes desde la mirada socioemocional. Y para esto, uno de los aspectos centrales que tiene esto es cómo yo me hago cargo, cómo lo puedo llevar a la práctica. Cuando yo digo que la educación en el fondo es simple de entenderla, pero difícil y no es fácil de desarrollarla, es porque requiere un trabajo permanente. Y una de las primeras cosas que yo siempre menciono es cómo yo puedo transitar a través de recursos nobles que me permitan entender este desarrollo de conciencia. Y parte primero con el sentir, parte primero con esta mirada de poder decir, bueno, ¿qué emoción tengo? La verbalizo, le pongo nombre. Rafael, que hoy día tenemos la oportunidad tremenda de tenerlo en esta clase que hizo inicialmente, dice que una persona que tiene un abecedario emocional debería al menos reconocer 35 emociones. Los adultos en promedio no reconocemos más de 3 o 4 emociones. Si yo me diagnostico mal, claramente no puedo trabajar mi mundo emocional porque difícilmente también voy a poder reconocer las emociones de otro. Y cuando ya vivo mi proceso emocional, tengo que pensar, ¿qué decisión voy a tomar frente a la emoción que tengo? Tengo rabia, estoy triste, estoy contento, ¿a qué me invita la emoción? ¿Será un buen momento para actuar? Espero un poco, analizo el contexto. ¿Para qué? Para finalmente actuar dentro de un ambiente que me permita tener esta autonomía emocional para tomar buenas decisiones. Ejemplos tenemos todos los días de cómo la impulsividad, desde lo cotidiano, muchas veces nos gana la batalla. El portazo que le pegamos a la puerta, el grito que pegamos a nuestros jóvenes, a nuestro hijo, los conflictos que tenemos también a veces con nuestras relaciones de pareja, desde esta desregulación, donde muchas veces no somos conscientes de ir entendiendo que mi proceso de toma de conciencia emocional requiere un trabajo, requiere un proceso muy lento, pero en alguna parte tenemos que partir. Y ahí es donde hacemos este llamado de estos tres pilares que son centrales. Y esto sin duda hoy día está estallando en diferentes tipos de violencia.
que para no ser redundante y poder enfocarme un poco en los otros temas, es cómo nosotros también terminamos siendo carne de cañón de nuestros propios comportamientos y conductas. Y eso hoy día tenemos que verlo también como una responsabilidad social. Una vez, Miguel Ángel Santos Guerra, que es el padre de la evaluación docente en Hispanoamérica, más de 100 libros escritos, estamos hablando de la educación emocional en la educación inicial. Y yo le preguntaba por cómo podíamos resignificar el trabajo de las educadoras de párvulo. Y él me decía, lo encontré muy, muy interesante, me dijo: Arnaldo, ¿por qué una educadora de párvulo que tiene 50 niños en una sala, se sabe los nombres de todos esos niños? ¿Por qué una educadora de párvulo sabe inclusive la ropa de esos niños? Sabe lo que les gusta, lo que come, inclusive puede identificar el llanto de estos niños cuando algo le pasó. Pero ¿por qué este niño que va creciendo, después va a la educación básica, a la educación media, ingresa a la universidad y llega un docente a hacerle clase a 25 alumnos? Este profesor universitario no es capaz ni aprenderse los nombres. ¿Por qué existe este desapego? Y ahí nos damos cuenta que finalmente esto se pierde en el camino. Son frases muy bonitas, son muy bien, narrativas muy, muy básicas, porque probablemente estamos llenos de gurús en distintas universidades, pero lo que lo hacen carne, lo generan un clima emocional dentro del aula, los podemos identificar claramente. Inclusive, yendo a nuestra propia experiencia, nosotros sabemos cuáles son los docentes que nos marcaron para bien o para mal. También cuando nos veíamos este calendario con el horario de las clases que teníamos, sabíamos qué clase era más grata o más ingrata dependiendo también del docente. Y ahí es donde tenemos que hacer esta reflexión de cómo incorporar esto. Una de las cosas que me pedía Jaime es cómo logramos también mostrar evidencia de que efectivamente la educación emocional puede incorporarse en contextos educativos en términos generales, para poder decir efectivamente que esto resulta. Cuando nosotros presentamos en la Comisión de Educación del Parlamento chileno el proyecto de ley de educación emocional, un diputado de Renovación Nacional que se llama Luis Pardo, un día me llama y me dice: Arnaldo, ustedes van a ir a la Comisión de Educación, lo único que yo te sugiero es que cuando vayan a la comisión presenten información y evidencia que la educación emocional sí existe, sí funciona, pero con números. No traigan números de Finlandia, ni Dinamarca, de Suecia, ni de Estados Unidos, ni de Nueva Zelanda, no. Traten de traer información de Chile. Bueno, y era complejo. Y este fue el caso que presentamos en la Comisión de Educación, que es un colegio que está en Santiago, en una zona que está estigmatizada como Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Este colegio que se llama Albert Schweitzer, que fíjense los números, no quiero ahondar mucho en esto, pero este colegio se construyó en un basural. El promedio de escolaridad de los adultos es de 9 años. Es la zona, el entorno donde hay más alto nivel de delincuencia y de connotación social a nivel de la región metropolitana. La comuna con mayor deserción escolar. La drogadicción está presente en más del 52% de los hogares. Alto porcentaje de pobreza. Es decir, tenían todos los números malos, además de ser un colegio público. Los resultados con respecto al promedio nacional del CIMSE, que es esta escala de medición, ¿cierto?, que mide la eficiencia de la educación de los colegios, el índice de este colegio era más bajo, el índice de vulnerabilidad era más alto que el promedio de Santiago. Pero fíjense cómo este colegio, después de un programa de educación emocional y neurociencia, logró después de 2 años ser elegido por la Superintendencia de Educación, por la Agencia de Calidad, impactar en la transformación, porque ellos hicieron algo que efectivamente generó un cambio de paradigma. Es que los profesores lograron desaprender. Se remecieron y a través de un programa de neurociencia, que la neurociencia es vital en esto, tal como lo hizo la medicina, la ciencia al ayudar a la medicina, por ejemplo, con el descubrimiento de Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina, que hoy día no dudamos ni en el laboratorio ni en el médico, porque pone a disposición la ciencia este descubrimiento, y yo nunca dudo cuando me tomo un antibiótico que esto va a resultar.
Y lo que hizo la ciencia a través de la neurociencia fue poner a disposición estos descubrimientos del cerebro a disposición de los docentes. Pero hoy día yo muchas veces le he preguntado a los profesores si saben lo que es la amígdala cerebral, dónde están las funciones ejecutivas, y si entiende la importancia que la disposición emocional determina la capacidad de aprender. Esto lo dijo Platón hace 2200 años. Hay docentes que todavía sienten que el poder del conocimiento lo tienen ellos, y hoy día nos damos cuenta que los jóvenes saben que la mayor biblioteca del mundo está acá, en el celular. Y ahí es donde tenemos que hacer la transformación. Nosotros tenemos que lograr que los jóvenes puedan encontrar en el docente las preguntas que en Google no las logran tener. Y ahí donde este colegio, que es un caso de éxito, que de hecho pueden escuchar una entrevista que yo le hice a la directora, porque parte de nuestro equipo estuvo generó esta intervención, lograron generar esta transformación. Y ahí donde entra a trabajar la educación emocional, no solamente desde el mirar de la ciencia, sino con estrategias, con un programa que sea permanente, sistemático y continuo. Duró 2 años y lograron generar este cambio. Pero además se incorporaron otros elementos que quiero compartir con ustedes. Y aquí hay un tema que para mí es relevante, porque tiene que ver cómo incorporamos desde las políticas públicas. Nosotros estuvimos hace poco con Daniel Goleman y él decía que ojalá los estados pudieran incorporar leyes, normas que permitan que esto se haga viable. Porque la educación emocional hoy día está presente en gran parte de las instituciones educativas de América Latina, pero no se puede llevar a cabo porque primero los docentes no saben cómo hacerlo, porque no se planifica a través del jefe de la unidad técnica con el profesor en conjunto para que mis actividades tributen dentro de la planificación docente, intencionadamente, con objetivos concretos. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo también en el currículum. Pero me quiero detener solamente en uno de estos puntos que nosotros mencionamos en la Ley de Educación Emocional, que hoy día está en el Parlamento chileno. Fíjense la Ley 21.094, que es la que se rigen además las universidades privadas, porque la Ley de Universidad Estatal en su título 1, los principios y la misión de la formación de formadores, uno va a desagregar esto y no encuentra en ninguna parte un trabajo permanente que permita desarrollar las competencias emocionales del docente para que las pongan en práctica en su vida profesional. Entonces, ¿qué pasa? Terminan las instituciones educativas subvencionando con programas de 8 horas, de 10 horas, de 20 horas, que nunca terminan, porque efectivamente no hay un trabajo continuo. Y ahí es donde tenemos que hacer esta transformación. Principalmente quiero enfocarme dentro de esta mirada también más en honor al tiempo, de que además la educación emocional tiene varias dimensiones, y una de esas tiene que ver con las emociones de trascendencia, que quise también compartir con ustedes, y vamos a hacer un trabajo, yo no sé, ahí Jaime, tú me dices después si hay posibilidad de hacer grupo, que era un poco lo que tú me habías pedido, porque quiero que analicemos respecto a lo que les voy a contar. Las emociones morales son aquellas emociones, como ahí yo defino, desde mi genuina preocupación por el otro ser humano, ser vivo, y que florecen desde una tierra fértil como fuente de apoyo al respeto humano y de mi real interés y preocupación por el otro ser. Hay un aspecto central, y yo creo que ninguno de los que están hoy día escuchando podría poner en duda. Todos los que hemos estado en el sistema educativo crecimos y fuimos educados para ser trabajadores. Pero lamentablemente no tuvimos desarrollo humano. No se preocuparon de nuestro desarrollo humano. Y tristemente, sin desarrollo humano, todas las demandas, todas estas expectativas que tiene la sociedad son difíciles de poder tener evolución social si no incorporo el desarrollo humano en estos procesos. Desde la corrupción, desde la violencia, desde el menosprecio, desde la falta de empatía de los líderes, y el trabajo contemplativo, además del trabajo desde la compasión. Y ahí donde las instituciones educativas tienen que hacer un trabajo, y particularmente las universidades, a través de las áreas de bienestar que hay que empoderarlas, darle más recursos, y que no sean solamente vistas
como este área de bienestar que tiene 5 psicólogos y están pidiendo horas, y nunca los estudiantes logran tener horas por el problema emocional que tienen. Y es la realidad. Seguimos trabajando en reaccionar frente al problema. Y las emociones morales tienen un foco importante desde la mirada de las emociones de trascendencia. Y aquí quiero resumirlo muy rápidamente para entrar de lleno en este trabajo que después, Jaime, tú me dices si es factible hacer. Que tiene que ver que las emociones de trascendencia, yo estoy trabajando con el Instituto de la Compasión de la Universidad de Stanford, tiene esta área que trabaja por sí misma con una mirada muy potente y que yo siento en lo personal que puede ser el corazón de la educación emocional. La empatía tiene, por ejemplo, una importancia tremenda en el camino y en el recorrido para que yo pueda propiciar espacios para ponerme a disposición del sufrimiento de otro. Pero ojo, la empatía también tiene una mirada de neutralidad, porque muchas veces las personas utilizan esta mirada empática al conocer el mundo emocional del otro, es que yo puedo instrumentalizarla para infligir daño, causar dolor, a través de una palabra hiriente a mi pareja, porque yo sé que eso le duele a ella, o ocupar un sarcasmo, o simplemente hacer daño. O otro tema, la publicidad que hay en los medios comerciales, utilizan la empatía para conectar con nosotros, para vender los productos. Eso lo aprendió hace mucho tiempo las empresas de marketing. Pero las emociones de trascendencia trabajan 3 dimensiones que son centrales para poder abordar esto. La primera es la compasión. Y la compasión, para que podamos entenderlo bien, no es una mirada autoflagelante de mí mismo. La compasión no es esta caricatura peyorativa que muchas veces que nosotros sentimos que es una mirada como de dolor que yo tengo por el otro ser humano. No. La compasión es aquel trabajo que permite ponerme a disposición y ayudar frente al dolor que está viviendo otro ser humano. Después viene la mirada desde la gratitud, que por temas de tiempo no lo puedo profundizar, y después viene el trabajo desde el asombro, que podemos trabajar también en los niños, en los jóvenes, para propiciar a través de labores de servicio y del trabajo colaborativo con otros, para poder desarrollar y entrenar esta habilidad. Por eso hay mucha gente que hace voluntariado, los scouts, las fundaciones, el Hogar de Cristo, la Cruz Roja, los bomberos, trabajan desde la compasión porque me activo frente a las necesidades que yo veo de sufrimiento del otro. Y frente a esto, si yo me detengo a hablar solamente desde la mirada de la compasión, quiero comentarles con un ejemplo que lo encuentro maravilloso y que tiene que ver con esta familia, que es una familia común y corriente que uno podría ver, pero uno de esas cuatro personas tuvo la posibilidad de ver un documental a los 9 años. Y ese documental hablaba del cambio climático y le dolió el alma a esta niña. Y esta niña es Greta Thunberg. A los 9 años, cuando esta niña que vive en Suecia ve este reportaje, le dolió tanto, le preguntaba a su papá, que era un actor de teatro, su mamá, que tenía una sensibilidad también especial, era cantante de ópera en Estocolmo, y ella le decía, bueno, ¿qué podemos hacer por el cambio climático? Si yo vi un documental que quedan como 20 años y la Tierra va a tener un calentamiento global y esto nos va a afectar a todos. Su dolor empatizó con el dolor que tenía la Tierra, pero ella no solamente se quedó en eso. Un día, en vez de ir al colegio, un día viernes, como se dice en Chile, hizo la cimarra, faltó a clase, y tomó un cartón, le escribió un letrero que decía protesta por el clima. Y se fue al Parlamento sueco en Estocolmo, en Gamlestam. Y ahí se quedó, todos los viernes iba a decir protesta escolar por el clima, Skoltrang for Klimatet. Y ahí ella decía, y estuvo ahí todos los viernes, hasta que un canal sueco la entrevistó y esta niña se empezó a hacer conocida, pero ella lo hizo sola, no había nadie más. Y ella empezó a darse cuenta que efectivamente esto era una necesidad. Y lo que hizo esta niña finalmente fue movilizar a través de su compromiso por el dolor de otro y trabajó la compasión. Entonces,
¿Cómo fue esto tan potente que fue finalmente elegida la persona del año por la revista Time? Y ahí nos damos cuenta que yo puedo, sí, como docente, yo puedo también como educador, yo puedo también como alumno desarrollar este trabajo de la contemplación, del cultivo de la compasión en un trabajo también que nos permita desarrollar la educación emocional. No quiero Arnaldo. profundizar tanto en esto, ¿sí? No quiero profundizar tanto en esto. Jaime, sí, Sí. dime. No, contarte que el trabajo de grupo yo creo que no alcanzaremos a realizarlo, pero sí tenemos preguntas Perfecto, para compartir contigo. Así que perfecto. Voy a terminar de esbozar esto y entramos de lleno a las preguntas para ir complementando, ¿ya? La compasión, como decía, es el sentido básico del cuidado, de la apertura y la sensibilidad hacia el sufrimiento propio y el de los demás. Paul Gilbert dice, y aquí quiero detenerme en esto, que lo que hace Greta Thunberg, que nosotros podríamos desarrollarlo también como un trabajo en la universidad, es solamente un tercio de lo que implica el trabajo del desarrollo y el cultivo de la compasión. Pero requiere tres aspectos importantes. Y uno de estos dos otros aspectos que le siguen es el trabajo de la autocompasión. Es cómo yo me hablo, es tener narrativas que me permitan cuidarme, tener un diálogo positivo conmigo y que generen además una influencia respecto a mi labor como ser humano frente a las distintas situaciones complejas que tengo que vivir. Entonces, cuando uno habla de autocompasión, también es una mirada peyorativa que tiene el entorno frente a la palabra. Pero la autocompasión finalmente es una mirada muy genuina de sentirme vulnerable y lo último que tiene que ver con el autoconocimiento, que también lo mencionaba Rafael. Pero el autoconocimiento implica en esta tercera dimensión es ser capaz, cuando yo me reconozco vulnerable, soy capaz de pedir ayuda. Soy capaz de decir como joven, no me la puedo solo, necesito tratamiento, necesito un consejo, necesito una ayuda. ¿Cuántos jóvenes hoy día, de estos 700 y tantos casos de suicidio, no encontraron ayuda en su universidad? No encontraron ayuda en su colegio, no encontraron ayuda en sus padres. Y ahí requiere el desarrollo de estas competencias emocionales. Y por eso hay instituciones como la Universidad de Pereira, que también estamos haciendo un trabajo, en la tarde tengo una charla con ellos, en la misma Universidad del Norte, lo que se está haciendo, y Rafael, constantemente estamos topándonos a veces en distintas actividades, donde gradualmente están entendiendo que no solamente podemos tener excelencia académica, sino tenemos que buscar la excelencia humana, porque estamos de alguna manera desarrollando el temple y un desarrollo humano para tener una persona de alguna manera en equilibrio, un desarrollo integral. Porque no sacamos nada con tener MBA, magíster, doctorado, como dicen por ahí, sobran los cartones, pero adolecemos de emociones. Y ahí está el trabajo que tenemos que profundizar. Algunas de las estrategias que constantemente uno tiene que trabajar con los jóvenes en este sentido, y esto más allá de los ramos y las materias que pasen, es hablarse, por ejemplo, como si fueras un amigo, consciente de mi diálogo interno, conectando de lo que yo haría por el otro, escuchando este mundo emocional, ser capaces de verbalizarlo y observarlo en una dimensión que me permita tomar conciencia, este autodiálogo positivo, conectando con lo que tiene sentido para mí. Y desde la indagación apreciativa, que muchos psicólogos también lo utilizan en la organización en momentos adversos, ¿qué hice yo bueno en mi vida hacia atrás? Puntos de conexión que me permiten tomarlos y llevarlos al presente para que me apoyen frente a situaciones complejas. Y ahí donde el aspecto socioemocional y este aprendizaje emocional se hace relevante. Y recuerden, esto es entrenable. Hay muchos estudios. Richard Davis hizo un estudio tremendo, un trabajo, una investigación en la Universidad de Massachusetts, donde lograron, a través de un trabajo permanente, sistemático y continuo, que yo soy majadero en eso, 30 minutos trabajando con niños permanentemente en el trabajo de la compasión, lograban cambios en sus redes neuronales que les permitían disponerse emocionalmente frente a su trabajo de autocompasión y al trabajo de la compasión y la ayuda y esta mirada altruista. Además permitían la colaboración, el compañerismo, las emociones prosociales, como el desarrollo de la empatía y la misma compasión. Entonces, esto como en términos generales, ahí hay está mi contacto,
para que podamos dar espacio también a algunas consultas, o principalmente más que preguntas, dar un espacio también de conversación frente a esto. Ahí está el Instagram de la Fundación, la página, lo que necesiten. Nosotros estamos haciendo un trabajo social permanentemente, donde también Rafael nos ayuda mucho, en curso, en diplomado, en máster, para apoyar también el trabajo social, ayudando a los jóvenes. Nosotros tenemos un diplomado para jóvenes, que es el único en América Latina. 1000 jóvenes todos los sábados se educan totalmente gratuito para poder aprender de educación emocional y liderazgo. Jóvenes entre 15 y 23 años. Así que hay un trabajo bastante potente que creemos que es importante también visibilizar. Así que, Jaime, me pongo también a disposición tuya para poder escuchar ahí los comentarios y tener una mirada. Gracias. Gracias, Arnaldo. Bueno, qué interesante escucharte, y en complemento también a lo que veníamos conversando con Rafael, ¿no es cierto? Quisiera compartirte una reflexión que trae pregunta también, que la hace Carlos Guillén. Bien, lo voy a leer, ¿sí? Hoy tenemos espacios de aprendizaje tan diversos con estudiantes universitarios, ¿ya? Que hay que lidiar con distintos tipos de estudiantes universitarios. Entonces él nos pregunta cómo guiamos a los estudiantes, y nos dice, ¿será necesario tener algún protocolo u otro documento, alguna orientación para utilizar en un espacio virtual, ¿ya? Donde hay ruido, donde hay violencia, ¿ya? Y cómo establecer también una resiliencia en el desorden que conocemos como viven los estudiantes, en un régimen de horario, de uso de espacio, con espacios en casa, muchas veces no propicios para estar en clase. Muchos estudiantes se conectan desde la cama, no tienen un espacio privado. Entonces, Carlos hace esta reflexión de la dificultad, por supuesto, de los estudiantes de este sistema educativo, ¿ya? Y nos pregunta qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a la labor docente para hacerse cargo de esta situación tan desafiante. Sí, bueno, no es fácil. De hecho, todos estos temas salieron en la pandemia, desde una escuela que enseñaba a una escuela que aprende, de una universidad que enseñaba a una universidad que aprende. Se tuvieron que subir arriba del carro muchos profesores que no sabían lo que era Zoom, pero que era impensado estar hablando en una cámara. Nosotros lo hemos conversado muchas veces con Rafael. Para mí era inviable yo hablar de educación emocional por el notebook. Era como, ¿cómo vamos a hacer educación emocional si esto es experiencial? Entonces hablamos de esta mirada constructivista y estamos totalmente disociados de lo que queríamos proponer, pero nos tuvimos que adaptar. Y en esa misma adaptación te encuentras con dos tipos de docentes. Te encuentras con un docente que es el reactivo, que él está esperando, tiene una esperanza muchas veces mediocre, que son los primeros que en un momento dijeron, bueno, ¿y quién me va a pagar el wifi en mi casa? ¿Y quién me capacitó a mí? Oye, mi cámara está mala, mi notebook no funciona, a mí que venga alguien a capacitarme porque yo hago clases presenciales. Y se quedaron esperando hacia atrás que viniera el Estado, que viniera alguien a decirme lo que había que hacer. Pero tenía yo 50 niños o tenía mi estudiante al frente que necesitaban de alguien que me apoyara. Pero te encuentras también con otros docentes que han ido entendiendo que esto era un tema que a todos, nadie estaba preparado. Esta es la peor crisis humanitaria de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, donde dicen que 4 de cada 5 personas se van a ver gravemente afectadas, desde la salud mental, desde lo económico, desde las pérdidas, desde los lutos, y desde todo lo que va a ser el post-pandemia, que va a venir arraigado en un par de tiempo, por mucho tiempo más. Entonces, ¿qué hacemos con ese docente que sí se pone, y ese docente se metió a Zoom, se metió a tutoriales, se empezó a conectar con otros colegas y empezaron a decir, bueno, tenemos que hacerle frente a esto, y se ponen con esta disposición emocional también de hacerse cargo. Pero ojo, hay algo importante. Hoy día se hace mucho sentido cuando hablamos que yo no puedo entregar lo que no tengo. Si el docente no está bien, el ser humano que hay detrás del profesional, sea un líder de una ferretería, de un supermercado, de un director, de un sostenedor, del profesor que le hace clase en un entorno de riesgo o una universidad privada, si yo no estoy bien, si no orbito, no estoy en eje, no tengo un autocuidado con mí mismo, no puedo entregar lo que no tengo. Y ahí donde hay un trabajo que es permanente, donde también las instituciones educativas tienen que preocuparse de ese ser humano.
Porque es re fácil traspasarle la pelota al profesor, pero el profesor tampoco le enseñaron de educación emocional. Con suerte es capaz de regularse en algunos aspectos, pero está sobrepasado, si no es fácil. Yo que trabajo constantemente en educación emocional, uno tiene también estos vaivenes, ¿y qué queda para alguien que está constantemente sobrepasado con este agobio laboral? Entonces ahí el mensaje que hay que hacer es primero, cuando uno ya encuentra este tema y lo hace carne, lo dice, oye, este tema es potente, nadie busca lo que no conoce. Si yo ya lo conozco, empiezo a estudiar, a aprender, empiezo a indagar sobre algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con prácticas de bienestar, conectar con lo que a mí me hace bien, por ejemplo, como docente, leo, escribo, hago yoga, ejercito, medito, escucho música, me reseteo. Yo, por ejemplo, lo digo frecuentemente, me dicen, ¿cómo lo haces tú? Yo cuando estoy muy colapsado, hago meditación guiada. Algo muy simple, pesco el celular, busco en YouTube 15 minutos, me encierro en una pieza y me relajo y busco este punto de conexión. Entonces, esa pregunta que hacen es muy desafiante porque no es fácil. No es que uno diga, mira, aquí está el libro, aquí está el manual de cortafuego, tómelo. No es tan simple. Hay que trabajar desde lo que a mí me hace sentido. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo desde la sensibilización, yo insisto en eso, porque es difícil. La educación emocional se viene hablando hace mucho tiempo, los profesores normalistas, y el fundamento científico hoy día te lo da la neurociencia, y hay muy pocos docentes que entienden también de eso. No les resuena mucho, y lo ven como, todavía como algo muy ajeno. Entonces, por eso cuando yo digo, muchas veces una vez un docente me dijo, oiga, usted me habla de las amígdalas, pero a mí me sacaron las amígdalas hace muchos años, cuando yo era joven. Yo no, señor, si no son esas amígdalas, es la amígdala cerebral, que está en el sistema límbico, está el cerebro, está el reptiliano, el sistema límbico, el neocórtex, cómo funcionan las funciones ejecutivas, cómo conectan esta disposición emocional para que los niños la aprendan. Entonces el desafío es tremendo. Yo tengo que buscar conectores para poder enganchar con este niño a través de narrativas creativas, generar innovación, tener la oportunidad de equivocarme e ir probando, si esto no es fácil. Pero hay docentes que lo hacen. A mí me pasó, y con esto cierro, hay profesores que hacen clases por WhatsApp, 8 estudiantes, hacen clases de 15 minutos, 8 alumnos, 8 alumnos, 15 minutos, después una vuelta. Hacen las mismas 2 horas, pero los niños los tienen en grupitos más pequeños, y les funciona perfecto. Y no necesita tener, y algunos tienen que subirse al cerro para conectar, en el sur de Chile, en Piura, en Futaleufú, en los extremos. Así que eso es un poquito el mensaje, buscar, desafiarse también a equivocarse y mostrarse también superhumanos con los jóvenes, vulnerables. Creo que eso es la mejor forma de conectar con las personas. Gracias, Arnaldo. Fíjate que estamos pasados, no hemos pasado 12 minutos. Sí. Y tenemos la misma cantidad de personas conectadas, incluso ahora se sumó una nueva persona. Entonces, vamos a usar un poquito del tiempo para revisar esta encuesta. Mira, estamos haciendo esta encuesta que es, ¿qué acciones concretas realiza hoy tu institución académica, educativa, para desarrollar la inteligencia emocional en sus estudiantes? Entonces, ya tenemos estadística. El 50% dice que se realizan actividades e iniciativas aisladas. Un 20% declara que no se realiza ninguna acción. 20%, ninguna acción. Y solo el 8% declara que existe un programa continuo y consistente a través del tiempo. 10% ahora, ahí, bueno, va cambiando, 9%. Bien, entonces yo creo que esto también, la opinión, como para hacer el cierre, ¿les parece? Que me parece una súper buena manera de cerrar también, escuchando lo que nos están contando los participantes. Una pequeña reflexión tuya, Rafael y Arnaldo, sobre cómo esto da cuenta del analfabetismo. Lo dice Arnaldo, ¿no? Que somos analfabetos emocionales, ¿no? En el fondo es lo poco preparado que estamos como sistema, las personas y también las redes y los equipos y las instituciones para trabajar en estos temas. ¿Ustedes están viendo la encuesta también o no? ¿No? Bueno, yo la voy a compartir ahora. Estoy compartiendo los resultados para todas las...
para todos los presentes. ¿Ven? Ahí la ves, Arnaldo, Rafael. Y también, bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Imagínate, 20% ninguna acción. ¿Bien? Y casi la mitad, alguna iniciativa aislada, que pareciera mostrar cierta conciencia, cierta preocupación, pero quizás también la falta de herramientas para poder abordarlo de manera más sistemática. Los dejo con una reflexión final, Arnaldo, y luego para cerrar con Rafael. Está en silencio, Arnaldo. Yo solamente insistir y reflexionar con algo que más allá de la capacitación, más allá de lo que el mismo Estado nos pide o esperar que haya leyes, porque la ley en sí misma, yo lo he dicho, no cambia. Una ley de educación emocional no cambia si efectivamente yo como docente no tengo apertura y quiero transformarme. No voy a hacer ninguna... Requiere un espacio también de reflexión profunda para poder mirarme desde un cambio, desde este constructo social, porque está tan arraigado y es muy cómodo para un docente mantener el mismo sistema. Desde las pruebas, desde la forma en que él enseña y decirle de la noche a la mañana que tiene que cambiar, lo desacomoda. Y como nuestro cerebro le gusta descansar, le gusta no gastar energía, tenemos algunos hábitos que están incorporados constantemente y desaprender, sacar estos hábitos, requiere un trabajo muy profundo. Y ahí la invitación es simplemente a que tomen este tema como personal, porque y vayan y apelen al propósito moral de la profesión. Y yo creo que es ahí donde uno se remece. Porque cuando yo le he preguntado a los docentes cuál es el propósito moral por el cual eligió ser profesor, casi todos te dicen que es porque quiero yo formar personas de bien a la sociedad. No te dicen que quieren enseñarle matemáticas, quieren construir, formar un niño que sea un buen elemento para la sociedad. Ese es el propósito moral. Y el propósito moral hoy día está perdido, sigue estando medio desviado y sigue siendo como esta miradita media, el olor a incienso, este profesor hippie que se le ocurrió hacer una clase de yoga. No, es un trabajo muy profundo que hay que darle la seriedad y entre todos hacer fuerza para que los que toman decisiones lo incorporen en los programas de bienestar en las universidades y en las escuelas. Y no tener esta mirada asistencialista y trabajar siempre la enfermedad, trabajar siempre cuando ya el problema lo tenemos. Tenemos que anticiparnos. Y eso es lo que hace la educación emocional.